Muy buenas noches. Bienvenidos a la último día de la semana del coaching de Science Instituto. Cerramos con broche de oro con nuestro queridísimo Juan Carlos Herrera, quien ha sido también un baluarte importante para el Science Instituto por toda la formación que nos ha estado apoyando. Y él nos va a hablar de la disrupción laboral en el rol del coaching en la era de la inteligencia artificial. Juan Carlos es una persona bastante querida por Cien Instituto. Nosotros de cariño lo conocemos como el Maturana venezolano, acá en el ámbito local, no sé cómo lo conocen a nivel nacional, pero bastante querido porque él siempre nos ha traído en las veces que ha podido compartir con Antes nosotros de que acá él hable, porque él va a decir algo de lo del Maturana venezolano, él te va a decir el traductor, el el traductor. intérprete Así es. de Maturana en Venezuela. Bueno, yo diría el que nos hizo entender a Maturana, porque es como el filtro, fue como el filtro para que pudiéramos comprender muchas cosas de Maturana y seguirlas comprendiendo. Bueno, Juan Carlos es profesor universitario, es investigador, también ha estado trabajando con todo muy de cerca con la biología cultural del TOC de Maturana. Para los que no conocen a Maturana, aprovecho la ocasión para invitarles a conocer de su trabajo. Ya Juan Carlos les hablará un poquito acerca de ese trabajo. Sin embargo, hoy Juan Carlos pues, va a estar con nosotros presentándonos una ponencia sobre lo que es la disrupción que nos trajo en plena pandemia, y yo creo que ya estaba un poquito antes de la pandemia, pero en plena pandemia fue que se conoció todo lo que viene a ser la inteligencia artificial. Todavía estamos en pañales, a mi juicio, de lo que es o de lo que va a llegar a ser la inteligencia artificial, pero ya estamos viendo indicios de cómo la inteligencia artificial está abarcando todos los sectores de la sociedad. Principalmente lo vemos ya en las aplicaciones, como a veces interactuamos con alguien y pensamos que es un humano y es una máquina. Y bueno, es toda una disrupción. Yo creo que hay un gran cambio cultural con esto de la inteligencia artificial. Entonces, dicho esto, gracias Juan Carlos por acompañarnos en esta noche. Te voy a dejar, no sé si tú vas a compartir algo, te dejo como anfitrión. Sí, déjame ponerte, aquí está ya como anfitrión. Como coanfitrión es suficiente. Exacto, para que Bueno, puedas compartir acá con nosotros. Bienvenido, gracias, siempre es un honor tenerte acá en el CIEN Instituto y en la Semana del Coaching. Estamos con tu conferencia cerrando esta actividad, así que bienvenido. gracias, gracias. Bueno, agradecido con ustedes por la invitación y a todos los que están aquí para compartir esta noche, por supuesto. De hecho, no sé si Miguel Ángel, para conectar con lo de Carmen, si Miguel Ángel les habló, Miguel Ángel Herrera, que no es familia mía, pero es un gran amigo, en la filosofía, no sé si les habló de los peripatéticos, que eran, bueno, eso eran los No, no. seguidores con Sócrates que filosofaban, pero era caminando, todo el tiempo caminando, todo el tiempo caminando. Entonces ellos hacían su filosofía, era caminando, pero eso lo llamaban los peripatéticos. Entonces, bueno, pues un poco eso. Entonces, para filosofar es bueno hasta moverse y mover el cuerpo y seguramente pues, se hace mejor filosofía. Chévere. Bueno, esta noche voy a compartir. Ya, ¿verdad? ¿Sí se ve la lámina? Sí, perfecto, la estamos viendo. Ok. Bueno, pues ciertamente, como adelantó Jorge, pues el nombre que le pusimos a esta conferencia es así, disrupción laboral, el rol del coaching en la era de la inteligencia artificial. Y vamos a hacernos un paseo, pues, de qué es lo que está pasando fundamentalmente en este momento y las expectativas, las perspectivas de qué papel puede jugar el coaching, entre otras profesiones, no solamente el coaching, para hacernos cargo de lo que estamos viviendo y lo que nos va a tocar vivir en los próximos años. Eh, Comenzamos de una vez y nos planteamos qué está sucediendo, ¿ok? ¿Qué nos está pasando en este momento? Porque definitivamente cosas están pasando.
cosas están pasando. Y para entender un poco qué es esto que nos está pasando, pues voy a traer de referencia a un youtuber que es Tim Urban, se lo recomiendo, en su canal de YouTube. De hecho, tiene una conferencia TED sobre la procrastinación ampliamente recomendada. Ahora, Tim Urban lo traigo de referencia porque en el año 2015, y es interesante anotar este año, 2015, ¿ok? 2015. En el 2015, Tim Urban se planteaba lo siguiente. Él decía, oye, si nosotros tuviésemos una máquina del tiempo, y en ese 2015, cuando él hace este planteamiento, con esa máquina del tiempo nos trasladásemos a 1750, 250 años, 265 años atrás, y tomásemos a una persona de allí, del 1750, y lo trajéramos, así de repente, se acostó y se despierta en el 2015, ¿qué pasaría con esa persona? Y él planteaba que lo que va a pasar con esta persona no tiene que ver con asombro, con, caramba, mira qué progreso, qué cosas nuevas. Él decía, no, esa persona tendría un shock y moriría, ¿ok? Del shock. ¿Por qué? Porque lo que va a haber no va a ser progreso ni avance. Lo que va a haber esta persona del 1750, traída así de repente al 2015, lo que iba a haber era cápsulas moviéndose por los caminos y por las ciudades, ¿okay? Lo que son los vehículos para nosotros. Entonces, esto le impactaría muchísimo. ¿Qué otra cosa vería? Nos vería montándonos en cosas que vuelan, ¿ok? Nos vería además también interactuando con los muertos, ¿ok? Cuando nos hacer ver películas o videos con personas que tienen décadas ya fallecidas, ¿ok? Nos va a ver interactuando con los muertos. Y alguien decía por allí, bueno, y si hubiese un reggaetonero, pues le quisiera hacer un exorcismo, ¿no? Pero lo cierto es que esta persona no vería progreso, esta persona vería brujería. Y según Tim Urban, moriría del shock. Ahora, el planteamiento es el siguiente. Ok, y si nosotros nos vamos a ese 1750 y le dejamos la máquina del tiempo a esta persona de 1750, ¿qué tan atrás tendría que irse de 1750 a traerse a alguien a 1750 para que tuviera un shock parecido al que él tuvo viniéndose de 1750 al 2015? Y resulta que si de 1750 se fuera 250 años atrás también, al 1500, y se trajese una persona al 1750, sería una desilusión. O sea, no habría ese shock. Habrían cambios, sí, pero no cosas tan disruptivas como para que le diese un shock. Algunos cambios, instituciones nuevas, etcétera, ¿ok? Pero la movilidad sería muy parecida, la cotidianidad sería muy similar, entonces no habría ese shock. Haciendo el cálculo, y Tim Urban trabaja además con un científico llamado Ray Kurzweil, ellos haciendo los cálculos dicen, bueno, ¿qué tan atrás tendría que irse? Y según los cálculos de ellos, tendrían que irse al 12.000 antes de Cristo, ¿ok? Para traerse a alguien del 12.000 antes de Cristo a 1750 y que entonces sí tuviese un shock como el que tuvo el de 1750 en el 2015. Porque claro, definitivamente se va a impactar, o sea, va a haber, ya no va a ser tribu, o sea, va a haber ciudades, va a haber construcciones gigantescas como catedrales, no va a entender en qué consiste el sistema monetario, menos va a entender que son esas hojas de árbol que apilan y cuidan tanto y rayan con varitas en el 1750, ¿ok? Entonces sí, sería de ese 12.000 antes de Cristo a 1750 que habría un shock similar. Nuevamente nos planteamos, bueno, y si le dejamos la máquina esta del tiempo al del 12.000 antes de Cristo, ¿qué tan atrás tendría que irse para traerse a alguien que tuviera un shock similar al que han tenido estos? Y según los cálculos que ellos hacen, pues tendría que irse al 100.000 antes de Cristo, ¿ok? Para traerse a alguien del 100.000 antes de Cristo al 12.000 antes de Cristo y que entonces sí, ¿qué cosas va a haber? Bueno, va a haber el fuego, el lenguaje, y entonces se va a impactar, pero en el fondo si lo pensamos, ni siquiera a lo mejor sería un shock tan grande, sería más bien como un niño pequeño al que le tienes que enseñar cosas que no conoce. Y del 100.000 de Cristo para atrás, pues ya ni siquiera vale la pena planteárselo, porque habrían animales y nadie que se interese por lo que le podamos mostrar, ¿ok? Aquí lo interesante es en
revisar esos lapsos. Si nos damos cuenta, el primer lapso es de 88.000 años, ¿ok? El segundo lapso de 13.750 años y el siguiente lapso de 265 años para esos shocks, ¿ok? Y claro, el planteamiento es, ok, y del 2015 en adelante, ¿cuánto tendría que pasar para que alguien tuviera un shock como el del 1750 traído al 2015? Según los cálculos que hace Ray Kurzweil, ok, utilizando inteligencia artificial y etcétera, ellos calculan que 15 años, en 15 años, alguien que se hubiese acostado en el 2015, que si lo pensamos apenas habían aparecido los smartphones, ¿ok? El primer iPhone aparece en el 2012. Alguien que se hubiese acostado en el 2015, se despertase en el 2030, tendría un shock similar al del 1750 traído al 2015. O sea, eso es este lapso de 15 años. ¿Qué pasa? Que eso sería alguien que se acostase y se levantase 15 años después. A nosotros no nos pasa porque para nosotros es progresivo. Y hace año y medio no teníamos acceso a ChatGPT o a las inteligencias artificiales. Y ahora casi que nos parece normal, y sobre todo los que venimos del siglo anterior, porque a los chamos más pequeños tienen años viendo eso en las comiquitas y en sus videojuegos y esto es transparente, ¿ok? Entonces, claro, ellos se hacen ese planteamiento, que yo lo pongo aquí como unas rayitas negras chiquiticas, pues serían 15 años. En estos 15 años que estamos inmersos nosotros, de aquí al 2030, las cosas que van a pasar, ni siquiera nos las podemos imaginar. Y claro, yo dice, bueno, ¿y el siguiente lapso? ¿Qué serían? 4 meses. ¿Ok? Serían 4 meses. ¿Y después qué? 6 horas. Entonces, estamos metidos en lo que Ray Kurzweil llama la ley de los rendimientos acelerados de la historia humana. ¿Ok? Ley de los rendimientos acelerados de la historia humana. ¿Qué estamos viviendo nosotros en este momento? Pues cambios disruptivos, que siempre han habido cambios disruptivos. El tema no son los cambios disruptivos, el tema es la velocidad de los cambios disruptivos. ¿A qué velocidad están sucediendo esos cambios disruptivos? Y cuando uno se pone a trabajar con temas de cambio, pues claro, aparecen cambios, así en la nomenclatura, cambios progresivos, una cosa se va montando sobre la otra poco a poco. Cuando se habla de cambios disruptivos, más allá de las definiciones teóricas, yo digo, un cambio disruptivo es algo que si te lo hubiesen contado un año atrás, tú dices, tú estás loco, eso no va a pasar, ¿ok? Eso es un cambio disruptivo. Si tú hace un año hubieras dicho, estás loco, eso no va a pasar. De hecho, un buen ejemplo de un cambio disruptivo que hemos vivido en los últimos 100 años, ciento y tanto, fue con la movilidad, ¿ok? Esta es la Quinta Avenida de Nueva York. Esta es la Quinta Avenida de Nueva York en el año 1900. Y si nos damos cuenta, ahí todos los vehículos que están circulando por el centro son vehículos tirados a caballo, excepto que es el único vehículo automotor. Y ya los vehículos automotores tenían más de 40 años que habían salido al mercado, ¿ok? Pero no se habían masificado como tal. Si el fotógrafo que estaba tomando esta fotografía se le hubiera llegado a alguien por detrás, le dice, mira, ¿tú ves eso? Dentro de 10 años no va a quedar un vehículo a caballo, todos van a ser vehículos automotores. ¿Qué hubiera dicho el fotógrafo? Tú estás loco. Si todo el mundo tiene caballo, si están los veterinarios que cuidan a los caballos, están los que venden el alimento para los caballos, luego están los que le cambian las herraduras para los caballos. ¿Cómo van a desaparecer los caballos? Bueno, esta es la misma Quinta Avenida de Nueva York, 13 años después. No quedan vehículos a caballo, ¿ok? De hecho, el único vehículo, todos esos son vehículos automotores y el único vehículo a caballo es este de aquí atrás. Entonces, eso es un cambio disruptivo. O sea, en 10 años desapareció toda una industria, se genera una nueva industria que no solamente es la aparición de una industria, es el impacto en toda la sociedad, incluso en la psique, en los tiempos, en todo, ¿ok? De hecho, nosotros posiblemente habremos vivido un cambio disruptivo, no con el impacto, por supuesto, de la movilidad que tuvo esto de los vehículos automotores, pero en el año 1983, alguien decidió, desaparecen los discos de acetato y se implementan los CD. Si a principio del año le hubieran dicho a alguien, mira, dentro de un año no va a quedar un solo disco de acetato, todos van a ser puros CD, te hubiera dicho, tú estás loco, si todo el mundo tiene tocadiscos, están las pick-up, como lo llamamos aquí en Venezuela, están las tiendas llenas de acetatos, ¿cómo van a desaparecer los acetatos?
Bueno, en el año 83 desaparecieron los acetatos, se implementaron los CD y ya ni siquiera los CDs están. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando vivimos cambios disruptivos? ¿Qué nos pasa a los humanos cuando vivimos cambios disruptivos de este calibre? Pues que nos asustamos, ¿ok? Y entonces nos puede dar algo que se llama el síndrome del red flagger, del banderero rojo, que tiene que ver con que cuando apareció la industria automotriz en Inglaterra, y eso fue en Inglaterra, no en Italia, Francia, Alemania o Estados Unidos, en Inglaterra dijeron, ¿cómo va a haber un vehículo solo por ahí con un humano sin 2 caballos que controlen eso? ¿Okay? Entonces, ¿qué hicieron? En Inglaterra sacaron una ley por la que si tú te comprabas un vehículo automotor, tenías que contratar a un señor que cuando tú salieras con tu vehículo, él tenía que ir 20 o 30 metros adelante con una banderita roja avisando que tú venías atrás. ¿Okay? Ustedes se imaginarán el freno para la industria automotriz británica, porque ¿para qué me voy a comprar yo un vehículo con lo caro que cuesta cuando voy a tener que ir más lento que si fuese a caballo y además voy a tener que estarle pagando a este señor para que vaya adelante avisando que yo vengo con la banderita roja? Bueno, eso duró varias décadas en Inglaterra hasta que se dieron cuenta que se estaban quedando totalmente atrás, ¿ok? Porque no pasó en Italia, no pasó en Francia, no pasó en Alemania, no pasó en Estados Unidos, y la industria automotriz de esos países estaba avanzando muchísimo, ¿ok? Entonces quitaron la ley de red flag. Esto que vemos allí es una dramatización, pero esto sí es una foto real de un banderero rojo en la época, ¿ok? Entonces, el síndrome de red flagger es ese susto que nos da cuando hay un cambio disruptivo de este nivel. Y ya le digo, nosotros no es que estemos viviendo un cambio disruptivo, estamos viviendo muchos cambios disruptivos al mismo tiempo. Por eso cuando apareció, se hizo público el acceso a esto que llamamos inteligencia artificial hace año y medio. Bueno, apareció 100 intelectuales, etcétera, firmando una carta de que no, que eso había que ponerle un freno y parar eso durante 6 meses, que no se siguiera investigando. Como nadie les hizo caso, el mismo Elon Musk, que había firmado esa carta, dijo, bueno, pues si nadie nos hace caso, yo voy y monto mi empresa de inteligencia artificial. Y él montó su propia inteligencia artificial. ¿Qué nos pasó a nosotros con esto? Bueno, que nosotros llegamos al siglo XXI en marzo del 2020. Cuando se decreta el confinamiento y la pandemia, en ese momento es que nosotros llegamos al siglo XXI. Y ahí es que hicimos conciencia de que no solamente habíamos cambiado de siglo, sino hasta de milenio. ¿Y cómo fue que llegamos nosotros a eso? Bueno, voy a dejar de compartir para hacer una metáfora que me parece muy simpática, que es con una escena de una película. Antes hay que activarlo del sonido para que escuchen el audio. Ya. Pues la metáfora nuestra es que llegamos al siglo XXI, así como en esta escena de esta película. Y les doy play. Un sonido totalmente abajo, por lo visto. Sí. Ok. Ahora sí. Ok. Esa era Elizabeth Taylor y Roy Hodgson. Bueno, así fue que nosotros llegamos al siglo XXI. ¿Okay? Casi que de un bofetón. Porque hasta ese momento no habíamos hecho conciencia. Yo no sé si ustedes pueden darse cuenta, pero nos hablaban de los años 80 y uno decía, ah, sí, hace 20 años. No, no, hacía 20 años, hacía 40 ya, ¿ok? Solo que del 2000 para acá no contábamos del 2000 para atrás nada más, ¿ok? Entonces ya habían pasado 20 años de este siglo y de este milenio. Entonces ahí es que nosotros de verdad tomamos conciencia que habíamos cambiado de siglo y de milenio. Y cosas que habían sucedido, o sea, ese impacto en ese momento ni siquiera tenía que ver con que aparecía de repente el poder hacer cosas a través de internet, con Zoom, etcétera. Eso ya lo estamos haciendo, la teleeducación o la educación a distancia, el teletrabajo, eso existía en cierto modo. Lo que sí estaba sucediendo y no nos habíamos dado cuenta era lo siguiente.
ustedes ven todo ese poco de peroles que hay allá abajo. Bueno, eso lo teníamos en alguna gaveta de la casa. ¿Ok? Teníamos cámaras, grabadoras, cronómetros, reproductores de sonido, videojuegos. Todo eso estaba en alguna gaveta de la casa. Y resulta que eso de allá abajo implicaba millones de dólares en industrias de distinto tipo y millones de puestos de trabajo. Y no nos habíamos dado cuenta de que todo eso que está allá abajo lo habíamos pasado a lo que está arriba, a este aparatito. Todo eso que está abajo ya lo habíamos pasado para acá. Y uno dice, ¿y todos esos puestos de trabajo que estaban abajo, dónde están? Ya no están. Ya no están. Porque ahora todo eso está aquí. Claro, cuando revisamos la pantalla, vemos una cantidad de imágenes, de iconos, que cada uno representa una aplicación, que también son millones de puestos de trabajo y millones de dólares de industria, pero no son las mismas personas que trabajaban abajo haciendo aquellos peroles, lo que ahora pueden programar una aplicación. Eso había comenzado a suceder, ya estaba sucediendo y no teníamos conciencia de eso, ¿ok? Yo recomiendo ampliamente, y tengo años, bueno, creo que casi desde que salió este libro, que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Ese libro está escrito en base a un artículo científico que escribieron unos profesores de la Universidad de Oxford. El libro tiene ahora como 5 o 6 años y 5 años antes había escrito el artículo. O sea que hace 10 años que estos profesores ya habían escrito este artículo en el que estos profesores advertían de que con la aparición de la inteligencia artificial y eso sumado a la robotización y la digitalización, más de la mitad de los puestos de trabajo del mundo iban a desaparecer. Oppenheimer, cuando lee ese artículo, que había ya hacía 5 años atrás que había salido, bueno, por lo menos de la publicación del libro, él pasó el tiempo que él escribió el libro, claro, él se impactó muchísimo. Y en el libro lo que relata al principio del libro es cómo él fue, entrevistó a los profesores de la Universidad de Oxford, les preguntó, luego comenzó a viajar por el mundo a ver si eso ya estaba sucediendo. Y luego el resto del libro le dedica un capítulo a varias profesiones, comenzando por la propia, por la de periodista. Y él decía, ah, caramba, pues mira que sí está pasando esto. Porque yo llegaba todos los días al canal a grabar mi programa, llegaba al estacionamiento y había una señora que nos conocíamos, yo la saludaba, me daba el ticket de estacionamiento y entraba. Un día la había saludado el día anterior y al día siguiente la señora ya no estaba, porque habían puesto un aparato que presioné un botón y me dio el ticket. Dice, ¿cuánto tiempo tuvo esa señora para reinventarse y buscar un nuevo puesto de trabajo? Y dice, y además me doy cuenta que donde yo grabo, en el estudio donde yo grabo mi programa, hace unos años atrás habían 3 cámaras, con 3 camarógrafos, con 3 asistentes de cámara, con un luminito, un no sé qué más, y el técnico arriba en la consola. Actualmente está el técnico de la consola y yo, nada más. Porque las cámaras están robotizadas, yo cargo un audífono y el técnico me dice, mira la 1, mira la 2, mira la 3 y la cámara se mueve sola para allá y para acá. ¿Dónde están todos esos puestos de trabajo de todas esas personas que trabajaban allí en ese estudio? No están, ¿ok? No están. Y el tema es a la velocidad que sucede eso. Porque cuando las farolas en las calles eran a gas, el farolero las encendía en la tarde y las apagaba en la noche, ¿ok? Pero el farolero tuvo 50 años para adaptarse en lo que se fue instalando las farolas eléctricas, ¿ok? Esto no, esto sucede de la noche a la mañana. El artículo, de hecho, bueno, les digo que si alguien está interesado en el libro, me puede escribir por Instagram y yo se lo hago llegar, tanto el libro como el artículo de los científicos, ¿ok? En el artículo, específicamente, los profesores estos, al final del libro, colocan un listado de 702 profesiones, desde la número 1, que sería la última que pudiera ser, según ellos, según todas las variables, ellos manejan una cantidad de variables y hacen una cantidad de cálculos, de la número 1, que sería la última profesión que podrá ser sustituida por inteligencia artificial, automatización y digitalización, hasta la 702, que ya habrá desaparecido. De hecho, la número 1, y bueno, les voy a compartir aquí, la número 1 es terapista recreacional, ¿ok? Y esa profesión, según ellos, según todas las variables que ellos manejan, difícilmente va a ser sustituida por estos elementos, ¿no? Las 702 recuerdo que son los telemarketers, o sea, los que venden, los que se encargan de atender ventas por teléfono, esos ya están desapareciendo, ya van a desaparecer. Hace poco una empresa
colocó una inteligencia artificial para hacer la atención a los clientes por teléfono, ellos despidieron 700 personas y resulta que esta inteligencia artificial, el nivel de satisfacción de los clientes es mucho más grande que con la atención humana, ¿ok? Se repiten menos llamadas de las personas que vuelve a llamar y vuelve a llamar y vuelve a llamar, bueno, disminuyeron. Entonces, esos telemarketers, esos vendedores por teléfono, bueno, ellos dicen que sería una profesión que ya está desapareciendo, si no ha desaparecido ya. Para alivio nuestro, los coaches estamos en el puesto 17, ¿ok? Psicólogos, terapeutas, coaches, profesionales de acompañamiento al ser humano, estamos en el 17. Y los gerentes de recursos humanos están en el 28. Cuando yo se los digo, los gerentes de recursos humanos se alegran mucho, pero yo le digo, sí, pero a lo mejor el único que va a estar allí eres tú, ¿ok? No va a haber más nadie, sino el gerente de recursos humanos solamente. Pero bueno, cosas interesantísimas y que además hay cosas que estaban muy adelante y que pensaban que no iban a desaparecer y ya están desapareciendo, ¿okay? Por ejemplo, el caso de los programadores de computadora, bueno, eso es algo que está desapareciendo ya porque incluso en esta carrera de la inteligencia artificial, así como cuando la fiebre del oro, lo que hicieron dinero fueron los que vendían los picos y las palas. Entonces, en esta fiebre de la inteligencia artificial, los que están haciendo dinero son los que venden las tarjetas de computación donde corren los programas, ¿ok? Y corre la inteligencia artificial. Y una de las empresas más grandes del mundo se llama Nvidia, que fabrica tarjetas gráficas donde se corre inteligencia artificial y ahora están haciendo tarjetas específicamente para inteligencia artificial. El CEO de esa empresa, hace un par de semanas atrás, decía, mire, dejen de estar estudiando programación, eso no tiene sentido, porque estos modelos que tenemos programan mucho mejor, ¿ok? Y más rápido, ¿ok? Entonces, una cosa que uno pensaba, no, imagínate, esta gente ahora que tiene futuro, pues no necesariamente. Un ejemplo que no es el que tiene, no lo tiene Oppenheimer allí, pero a mí me llamó mucho la atención, es esta imagen. Que aparezca. Okay. En esa imagen lo que vemos allí, eso sucedía cuando en el 2018 se le estaba haciendo la moción de censura en Madrid, eso es frente al Parlamento español, se le estaba haciendo la moción de censura a Mariano Rajoy, y lo que vemos con el número 1 es la gente de Televisión Española, ¿okay? Eso es una empresa, bueno, ahí tenían un camión, una cantidad de personal y de equipo tremendo, es una empresa que tiene más de 20.000 personas en nómina, tienen, ¿cómo se llaman? Infraestructura gigantesca y todo lo demás. Y en ese momento la transmisión que hicieron de ese evento ni siquiera era en digital, porque para ese momento ellos no transmitían en digital. El número 2 es CNN, ¿ok? Que están 2 personas, la periodista y un camarógrafo y un cajón del equipo donde se montó la periodista. Y la número 3 es una youtuber que estaba de vacaciones allá en España, estaba pasando por allí. Ella tiene un canal de política en Estados Unidos, en YouTube. Y resulta que la primera transmisión, okay, la que hizo aquella gente de Televisión Española, que tiene un presupuesto gigantesco, que vive con subvención del Estado, bueno, esa transmisión la vieron unas 500.000 personas. La transmisión que hizo CNN la vieron 4 millones de personas. Y lo que transmitió la muchacha lo vieron 12 millones de personas. Entonces aquí hay un tema de eficiencia, de inversión y de efectividad, ¿ok? Que está moviendo el piso y no nos estamos dando cuenta. Ante esto, el planteamiento es, ok, ¿y a qué tenemos que ponerle foco nosotros? Resulta que el coaching específicamente, entre otras profesiones, no es la única, puede ayudar al ser humano a hacerse cargo de esto que estamos viviendo, ¿ok? Porque entre las cosas que yo creo que tenemos que tomar en cuenta actualmente y en las que el coaching, específicamente el ontológico, pues en mi caso yo tengo ese sesgo, igual que lo tenemos por aquí Norby, Jorge, Janet, etcétera, Carmen también. Entender, como nos lo plantea el coaching ontológico, que además yo lo he trabajado ahorita con el tema desde la neurociencia, que es lo que nos aporta Maturana, entender que no somos de ninguna manera, que ya esté dada y que no cambia. Esa es la mirada metafísica, ¿ok? De un ser que ya viene dado y es inmutable. O sea, esa mirada no sirve actualmente. Al contrario, lo que nos propone la ontología es que no soy de ninguna manera,
yo soy, voy siendo y soy en función de lo que hago, esa mirada sí nos sirve para esto que estamos viendo allí. ¿Ok? De hecho, algo que a mí me movió muchísimo es que supe que en el año 2000, cuando la crisis económica anterior, la del 2007-2008, en Estados Unidos, había un señor que él era mecánico del motor derecho de un modelo de avión que fabricaba una empresa norteamericana en ese momento. Y este señor que era mecánico del motor derecho de ese modelo de avión, de esa empresa, yo hasta ese momento no había escuchado eso. Yo sí he escuchado del cirujano de la mano derecha, cirujano de la mano izquierda, pero no mecánico del motor derecho de un avión. En términos de ingeniería me imagino que tendrá toda su explicación. Pero este señor que era mecánico del motor derecho de ese modelo de avión, de esa empresa específica, la empresa quebró y el señor se suicidó. Porque posiblemente en su mente estaba que él no podía hacer otra cosa en su vida. Y ese pensamiento hoy en día, dado lo que estamos viendo, que acabamos de mostrar, eso no nos sirve. ¿Ok? No, hoy estaré haciendo esto, pero mañana no sé, puedo hacer torta o de repente hacer catas de café, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Ok? Lo que haga falta. Entonces, esa manera de pensar de que no somos de ninguna manera ya dada, sino que vamos siendo y somos en función de lo que hacemos, creo que es una de las cosas fundamentales en este momento. Por supuesto, también la inteligencia, la gestión emocional, la fortaleza emocional es crucial en este momento, ¿ok? Y eso, para mí, la emoción está ligada al cuerpo totalmente. Entonces, todo lo que nos hablaba Carmen del tema de hacernos cargo del cuerpo, también es fundamental en este momento. La autoamabilidad, el autocariño, la autocompasión es fundamental en este momento, ¿ok? Para lo que estamos viviendo y lo que nos va a tocar vivir. El escuchar, el saber hacer peticiones y ofertas, que lo manejamos en las competencias conversacionales, esas son las cosas clave. En el fondo, lo que nos hace humanos, lo que nos hace humanos es lo que tenemos que ponerle foco y en lo que tenemos que dedicarnos. ¿Okay? Por supuesto, la filosofía, la poesía, también, claro que sí. ¿Okay? Entonces, el coaching específicamente como profesión, pues tiene un sentido muy grande, ¿ok? Para que la persona descubra su potencial y vea ante las circunstancias que esté viviendo. De hecho, fíjense que no es lo mismo gestión emocional que fortaleza emocional. Fortaleza emocional es, por ejemplo, desarrollar la templanza, la serenidad, que templanza es tener un buen estado de ánimo independientemente de las circunstancias, etcétera, ¿ok? El coaching es una profesión que acompaña eso, a que la persona descubra su potencial, averigüe con qué fortalezas cuente y las saque y las aproveche. ¿Okay? Entonces el coaching tiene mucho sentido. Para hacer un pequeño, en los minutos que nos quedan, para hacer un pequeño paseo por este tema del coaching, de dónde viene realmente, y hacer un poquito de historia del coaching, les comparto, porque de hecho uno de nuestros maestros, Julio Laya, él decía que el coaching, tal como lo entendemos actualmente, surge en los años 70, cuando los hijos de los hippies llegan a las empresas. ¿Ok? Y en este gráfico, que van a ver aquí, que puede dar un poco de miedo, pero se lo podemos compartir luego. Este gráfico es de una tesis doctoral de una master coach llamada Vicky Brock. ¿Ok? Y aquí nos muestra la historia del coaching moderno, que tiene de los últimos 120 años, si contamos los 20 años, 24 años ya que llevamos a este lado. ¿Ok? Y aquí, sencillito, si nos damos cuenta, cada franja de esta es una década. ¿Ok? Y entonces comienza con Adler desde los 1920, buscándole orígenes y conexiones. ¿Ok? Ven como aquí arriba dicen la generación originaria, la generación de transmisión y ya la segunda generación tardía. Y además interesante, pues este gráfico nos muestra por aquí, por un lado, de dónde viene, del lado de la industria, del lado del deporte, perdón, del lado de la gestión, del lado del deporte y del lado de la psicología. ¿Okay? Entonces, ahora, lo interesante aquí a mirar es lo siguiente. Si uno se fija, y que estos fueran como aeropuertos, pues aquí estamos viendo quién influye a quién y quién influye aquí, y cómo ese influye a otro, ¿no? Es lo que quiero representar esas líneas. Si ponemos atención, hay un aeropuerto donde tiene mayor cantidad de entradas y de salidas. ¿Qué es este? Ese señor es Werner Erhard, ¿ok? Werner Erhard, si lo buscan en la Wikipedia, parece una serie de Netflix, su vida. Werner Erhard, en los años 70, ¿ok? Él crea
porque era la necesidad que había, un poco de lo que nos hablaba Olaya, de esto, cuando él dice que es cuando los hijos de los hippies llegan a las empresas, es porque esos hijos de los hippies llegan a las empresas y le dicen, sí, le dicen a la empresa, sí, yo te acepto capacitación técnica, pero yo también quiero desarrollo personal. Entonces las empresas se ven, pues a esta gente tenemos que darle también desarrollo personal. Y Werner Erhard, en esa coyuntura histórica que estaba en Estados Unidos en ese momento, él crea unos cursos que se llaman de transformación personal, que no es de crecimiento personal, sino de transformación personal. Y la filosofía de Erhard era que para que la persona se transformara, había que quebrarle las bases, ¿ok? Había que quebrarle las bases. Por eso esos talleres de Erhard eran muy violentos en el trato, en la manera de dirigirse a las personas, pero eso era lo que quería la persona, ¿ok? Eran unos talleres donde la gente se quebraba, lloraba, era una cosa muy fuerte. Pero la gente quería eso en ese momento, ¿ok? Ahora, interesante es que, y si cuando lean en la Wikipedia se van a dar cuenta que por los talleres de este señor pasaron más de 1 millón de personas en Estados Unidos. Hubieron personajes súper relevantes, políticos, de la cultura. Hasta Stephen Hawking estuvo en los talleres de Werner Erhard. Pero ligado a Werner Erhard estuvieron todos los que posteriormente vienen a crear las distintas escuelas de coaching. Estuvo Fernando Flores, ¿ok? Y de hecho hay videos en YouTube de Flores sentado con Erhard conversando junto con otro grupo de personas. También estuvo Timothy Galway. De hecho, Timothy Galway era el instructor de tenis de Werner Erhard. Estuvo John Whitmore, ¿ok? Estuvo también Thomas Leonard. Y aquí tenemos a los 3 creadores de las grandes escuelas de coaching del mundo, ¿ok? Flores, que crea la Escuela Latinoamericana de Coaching, Whitmore, que crea la Escuela Europea de Coaching, y Thomas Leonard, que crea la Escuela Norteamericana de Coaching, y además es creador de las instituciones que agrupan, 2 grandes instituciones que agrupan profesionalmente a los coaches, como es la ICC y la ICF, ¿ok? Ahora, interesante es que, ¿qué sucede? El impacto de Erhard con esa filosofía, incluso aquí en Venezuela lo vivimos. Yo recuerdo que en los años 80, 90, cuando tú ibas a un curso de desarrollo personal, que a veces era un fin de semana completo, cuando regresabas el lunes y te preguntaban, mire, ¿cómo estuvo el curso? Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Pero ¿cuántas personas lloraron? Bueno, como 6 personas. Entonces sí estuvo bueno. Porque entonces la efectividad del curso se medía por la cantidad de personas que lloraban, ¿no? Y que se quebraban. Y era esa influencia de Erhard, ¿ok? Yo recuerdo que habían talleres de todo un fin de semana y luego el domingo en la tarde llevaban a los familiares y eso era una lloradera tremenda, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Que el coaching se forma por algo interesante, porque Flores, Whitmore, Leonard se dan cuenta que eso en las empresas no se lo van a aceptar, que nadie se va a querer quebrar delante de los empleados, ningún gerente, etcétera. Entonces el coaching surge porque estos señores dicen, tenemos que marcar distancia, tenemos que buscar una manera más amorosa, más respetuosa de poder trabajar con las personas, que no es esa manera que Erhard propone, ¿ok? Y además todos están influidos por Timothy Galway. Y Timothy Galway, pues, escribe lo que es casi que la Biblia del coaching para todas las escuelas, independientemente, ¿ok? Y si vamos con detalle, pues nos vamos a dar cuenta, que vamos a hacer un paneo rapidito ya para cerrar. Timothy Galway, que escribe El juego interior del tenis, libro que les recomiendo ampliamente. Yo lo releí hace el año pasado, lo había leído hace muchos años atrás en las formaciones de coaching, y me di cuenta del poder que tiene esa mirada de Galway, porque Galway plantea que él hace un manual de tenis, no hace otra cosa, pero él hace un juego psicológico que dice, mira, todos los seres humanos tienen 2 yo en la cabeza. Un yo que hace las cosas y otro yo que se la pasa criticando al que hace las cosas. Y cuando leemos a Galway en detalle nos damos cuenta que no está hablando de 2 que se hablen uno al otro. No, no, no. Uno solo es el que habla y el que tiene el lío montado, ¿ok? Y él se pregunta y se responde e insulta al otro. Y el otro lo que está es callado allí, ¿ok? Y es el que hace las cosas. Entonces Galway decía, un jugador de tenis, cuando está jugando tenis, está jugando 2 partidos. Un partido contra el contrincante que tiene al otro lado de la red, pero está jugando un partido más importante que el que está jugando aquí dentro contra ese que se la pasa criticándolo, ¿no? Y él inventó toda una metodología para decir, mira, no estés pendiente de cómo golpeas, no, no. Mira el borde de la red, mira el dibujito de la pelota, para mantener callado al criticón y dejar que el que hace haga. Y decía, es maravilloso. En un par de lanzamientos ya la persona comienza a jugar bien,
si no está ese allí diciéndole, pero mira, te estás equivocando, otra vez te volviste a equivocar, ¿ok? Entonces Galway decía, hay que callar a ese, dejar que el que hace haga, que al final va a saber hacerlo muy bien, ¿ok? Y después, en todo caso, incorporar al otro, pero como decíamos, hablamos ahora de la autoamabilidad, del autocariño, eso es fundamental, porque no es lo mismo tener a uno allá adentro, aquí adentro, diciéndote todo el tiempo, te das cuenta, tú y el Pato Lucas, siempre te equivocas y no sé qué, que tener a una cheerleader con pompones diciéndote, claro que sí, tú puedes, dale, ya lo hiciste otra vez, lo vas a poder hacer nuevamente, ¿ok? Es muy distinto. Entonces, Galway se lo recomiendo ampliamente y por ahí va él. Ahora, Galway influye en todos los que terminan creando escuelas de coaching. Y bueno, para una frase de Galway que dice, el coaching consiste en liberar el potencial de las personas para que puedan llevar su rendimiento al máximo. Consiste en ayudarlas a aprender en lugar de enseñarles. Y influido por Galway, pero marcando distancia de Erhard, John Wilmore crea la Escuela Europea de Coaching. Y una frase de Wilmore dice, el mejor coaching trata de eliminar los obstáculos internos y de aprovechar el banco de riquezas ocultas en todos los seres humanos. Y esa es la mirada fundamental del coaching. La persona ya tiene un potencial, lo que hay que es ayudarlo a que lo destrabe y lo aproveche. Y a veces ese potencial puede ser de repente que llegue a la conclusión, mira, tengo que hacer un taller de esto, tengo que hacer una formación de esto, lo necesito en este momento y bueno, fabuloso, ve y hágalo pues. Influidos por Galway y marcando distancia de Erhard, Thomas Leonard crea la Escuela Norteamericana de Coaching y dice, las personas que solicitan un coach no necesitan terapeutas ni psiquiatras, lo que les hace falta es una suerte de un alter ego que escuche lo que le cuenten, ayude a ordenar las prioridades y actúe como un buen guía en las elecciones que se escojan. Y por último, bueno, mucho más cercano a nosotros, por el coaching ontológico, Fernando Flores, que dice, lo importante es estar preparados, cultivar habilidades y sensibilidades. Y a mí Flores me marcó porque el tema de las herramientas, Flores me curó el tema de las herramientas. O sea, nada de herramientas. Ahora cuando pienso en herramientas, pienso en ferretería, ¿ok? Y él dice, herramientas es para instrumentalizar, ¿ok? Y yo no voy a instrumentalizar mi relación con mi hija, con mi esposa, con otro ser humano. Entonces él nos invita a que, como el lenguaje no es inocente, que hablemos de cultivar habilidades y sensibilidades, ¿ok? Más que hacernos con herramientas. Bueno, de las ideas de Flores, divulgadores de las ideas de Flores dentro de la escuela de la ontología, porque Flores nunca llama a esto coaching ontológico, perdón, ontología del lenguaje, ese nombre se lo da a Echeverría. Pero a partir de allí, Echeverría, con su libro de la ontología del lenguaje, dice, la tarea de los coaches es mirar al futuro y propiciar la esperanza. Julio Laya, otro de los divulgadores de las ideas de Flores, dice, vivimos llenos de respuestas para preguntas que nunca nos hemos hecho. ¿Okay? Y todos en esta misma tónica de entender que el ser humano tiene una riqueza, un potencial, ¿okay? Que lo que hay que acompañarlo a que las aproveche y las saque adelante. Elena Espinal, también conocida por muchos de nosotros, dice, la razón de la existencia del coaching es la creación de un futuro que no tenga que ver con el pasado, un futuro que tiene que ver con un acto de amor, tal cual. Y por último, Jim Selman, que nos habla de que el coaching fue creado como una relación existencial entre personas que trabajan juntas, que trabajan y juegan juntos en el proceso de crear futuro. ¿Okay? Y también lo entendemos, el coaching habla de cómo estoy, cómo quiero estar. Para atrás, si acaso de referencia, pero no para buscar justificaciones. Por eso, en este mapa, creo que sería bueno que lo compartiéramos de esto de Vicky Brock, de los orígenes del coaching, cuando vemos las corrientes psicológicas que influyen al coaching, dentro de la psicología, que es un paraguas muy, muy grande, que va desde un extremo con la psicodinamia y el psicoanálisis, que eso sí, trabajan todo el tiempo hacia el pasado, el coaching está influido por el otro extremo, que es ese extremo de la terapia gestal, la PNL, toda la psicología humanista, transpersonal, que decían, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres estar? Para atrás, ni te ocupes, ¿ok? Bueno, en este gráfico tenemos las bases del diseño ontológico, que es como Flores, el nombre que Flores le da. Ya Flores es un ingeniero que tiene contacto con la cibernética, con toda la teoría de sistemas.
conocía ya, había trabajado con Maturana en Chile antes de quedar preso y luego salir exiliado a California. Él llega a California, a Berkeley, con un puesto de profesor, se da cuenta que todo el mundo allí tiene doctorado y dice, mira, o hago un doctorado, voy a estar totalmente fuera del perol. Entonces decide hacer un ingeniero con conocimiento de biología del conocer, con conocimiento ¿cómo se llama?, teoría de sistemas, hace un doctorado en filosofía del lenguaje. ¿Ok? Y entonces resulta que en su trabajo incorpora la hermenéutica de Heidegger y Gadamer, que es la mirada filosófica de que el texto no tiene un sentido en sí, sino que se construye con cada lector que se acerca al texto. La pragmática del lenguaje con todo lo de los actos lingüísticos, y con eso él arma su tesis doctoral. Además, su tutor de tesis doctoral es precisamente John Searle. ¿Okay? Aquí está maestro, discípulo, maestro, discípulo, maestro, discípulo. John Searle es su tutor de tesis doctoral, que es el que de verdad desarrolla lo de los actos del lenguaje, la pragmática del lenguaje, y con esa mirada es que Flores genera lo que posteriormente daría lugar al coaching ontológico, que él nunca lo llama ontología del lenguaje, como les decía, lo llama lo llama diseño ontológico, lo llama gestión basada en el compromiso o conversaciones para la acción. Y aquí, bueno, pues en mi caso particular, yo lo primero que conocí fue de Maturana, hace 29 años, ¿ok? Y eso me cambió la vida, además coincidió con el nacimiento de mi hija, y esas dos cosas me cambiaron la vida, que naciera mi hija y el nacimiento y el conocer de Maturana. Y es lo que me ha marcado y luego pues me fui ligando a las cosas que estaban ligadas o habían tomado de Maturana, como el coaching, la ontología, etc. ¿Ok? Y bueno, pues creo que ya por esta noche he hablado demasiado. Estos libros que se los recomiendo, estos dos primeros son de Flores. Es interesante porque de hecho Flores, que llega a Berkeley y que hace todo ese desarrollo con lo que va a ser la base del coaching ontológico, él, junto con otros autores, como el caso de Terry Winograd, con quien escribe este libro, Hubert Dreyfus, que es el que crea la escalera del aprendizaje, ellos le hacen una advertencia a la gente que ya estaba trabajando con inteligencia artificial en los años 70, ¿ok? Eso no es nuevo para nada. Desde los años 50 se estaba trabajando con inteligencia artificial, pero ellos le hacen una advertencia, le dicen, mire, ustedes están partiendo de unas premisas que no son correctas, el ser humano no funciona como ustedes están planteando, porque él ya conocía la biología, el conocer de Maturana, y esa advertencia que está en ese libro, que la primera parte del libro es toda la tesis de Flores, y la segunda parte, un llamado de atención a la gente que estaba comenzando a trabajar con inteligencia artificial. Ellos le dicen, el ser humano no funciona así, y gracias a ese llamado de atención en aquel momento, es que hoy en día han logrado lo que han logrado, porque ellos le dijeron, se están metiendo en un callejón sin salida, es un callejón ciego, y van a tener que luego perder mucho tiempo retrocediendo. Y eso lo tomaron en cuenta, y por eso la inteligencia artificial pues, ha logrado actualmente lo que ha logrado. Bueno, ahora sí es verdad que ya terminé. Listo. Dejo de compartir. Muy bien. Bueno, Juan Carlos nos ha hecho un recorrido muy interesante por lo que es la historia, ¿sí? Y la metáfora sobre cómo exponencialmente se ha acelerado esto cada vez más. Yo de verdad que he tomado algunas notas por acá y le voy a plantear una pregunta a Juan Carlos antes de dar el pase al grupo para que puedan abrir sus preguntas. Eh, desde lo que yo tomé nota acá en 1986 más o menos con el resurgimiento del computador personal de forma masiva, luego en el 96 con la aparición del Internet y la posibilidad de que todas las personas pudieran conocer de forma más rápida la información, luego en el 2006 con el surgimiento de las redes sociales y ya la interacción humana como un solo ser. Luego en 2010 la blockchain que hizo posible que la cadena de bloques eliminara los intermediarios en el manejo de la información. En 2020 con la aparición de la inteligencia artificial. Y bueno, lo que yo vislumbro que viene, no sé si han escuchado hablar de la singularidad, que es la desaparición de la muerte o la inmortalidad, y con todo el avance tecnológico que hay de órganos artificiales y la medicina como ha avanzado. Yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, sobre el rol del coaching, del coach
porque yo veo todavía la inteligencia artificial como quizás como se veían los robots en los años 60, que eran muy torpes, ¿sí? Y yo me pongo yo me he bajado unas cuantas aplicaciones de inteligencia artificial, ChatGPT y robot para tratar de simular lo que podría ser una conversación de coaching y bueno, lo que veo es torpeza todavía en cómo se maneja. Pero yo sé que eso en muy corto tiempo, 5 o 10 años, quizás menos, va a estar superado. Entonces, ¿cómo ves tú nosotros el rol o a dónde tendríamos que estar apuntando para que la máquina, porque va a llegar un momento, según los expertos, 2029, las máquinas comienzan a pensar. Entonces, cuando las máquinas comienzan a pensar y a hacer otras máquinas que también piensen, ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que nos encontramos al borde, como decía Carelis esta misma semana, de un precipicio y hay un escritor, el de Los bienes terrenales, perdón, el autor de cómo el ser humano es como de animales a dioses. No se me olvidó el Harari. nombre. Ajá. Yuval Harari. Que él hace una advertencia del peligro que corre la humanidad. Sí, en relación a todo esto. Entonces, coméntanos un poco acerca de lo que te he planteado acá. Bueno, creo que para poder responder eso hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, actualmente estamos usando la inteligencia artificial generativa, ¿ok? Generativa. Son herramientas, eso sí son herramientas tal cual, ¿ok? No es inteligente en el sentido de que no son conscientes de lo que tú le estás preguntando, ni son conscientes de lo que te están respondiendo. Eso funciona matemáticamente, internamente, por una cosa que se llaman transformers, que agarra el texto que tú le das, lo pica en pedacitos, le asigna valores vectoriales y hace cálculo de probabilidades vectoriales de cuál es la siguiente palabra que debe colocarte en la respuesta. Es como el autocorrector del celular, pero multiplicado por millón, ¿no? Entonces, no es inteligente. Es inteligente en lo que pudiera ser lo que Maturana dice, de que cuando uno dice, oye, esto tiene una conducta adecuada en un dominio determinado, según un criterio que yo le pongo, le digo, sabe, conoce, es inteligente. Ves a la rumba por la sala, que barre por aquí, pero nunca se mete para acá. Tú dices, oye, este aparato es como inteligente, ¿ok? Parece, porque nunca se mete para hacer esta habitación, solamente barre de aquel lado. Lo que pasa es que la persona no sabe que tú la programaste para que hiciera eso. Entonces, la respuesta que nos dan, efectivamente, nos dejan con la boca abierta y dice, oye, pero esto pareciera que me está mirando por un huequito, ¿ok? ¿Cuántas de las personas que están aquí han utilizado ChatGPT? Ok. ¿Y quiénes pagan por ChatGPT? Ok. Entonces lo que han usado de ChatGPT es como si se hubieran metido a una pista de Fórmula 1 con un Volkswagen. Ok. El verdadero ChatGPT es cuando lo pagas. Actualmente, esta semana, acaban de liberar lo que va a ser el ChatGPT, el GPT 4o, ¿ok? El 4o, que va a ser gratis, pero igualito, te va a dejar que le hagas 15 preguntas al día, ¿ok? Entonces no te sirve tampoco para trabajar como tal. Pero esto está mucho más allá de lo que podemos pensar de las cosas que podemos hacer con las versiones gratuitas, ¿ok? Porque el poder que está, por ejemplo, yo esta semana acabo, y ni siquiera fue con ChatGPT, grabé un video de uno de los estantes aquí de mi biblioteca, se lo di a la inteligencia, en este caso fue Gemini, que es la inteligencia de Google, ¿ok? Y me hizo un listado con autores y títulos. Eso fue instante. Le di el video, él vio el video y me hizo el listado, autores y títulos en orden perfecto, ¿ok? Se equivocó con algunos, pero Él porque o nosotros ella, decimos, porque no sabemos si es mujer o varón, sí, en bueno, realidad no no sabes tiene que ver. si es él o ella, pues esa cosa, pues, es la cosa, tal cual. Pero ciertamente hace cosas impresionantes. Nosotros ni nos imaginamos las cosas que hace porque lo que va a hacer va a depender de cómo se lo pidas. Ahí está el secreto, en cómo le escribes el prompt, ¿ok? En hacerle que no es lo mismo decirle, mira, de hecho a veces yo he subido exámenes médicos y si tú le dices, mira, quiero que me hagas un análisis de esos exámenes, te dice, yo no soy médico, yo no puedo hacer eso. Pero si le dices, imagina que eres un especialista en medicina interna con muchos años de experiencia y amplio reconocimiento entre tus colegas, quiero que me hagas el análisis, te hace tremendo análisis y hasta te da recomendaciones. Entonces el truco está en cómo se lo pide, ¿ok? Y tenemos que aprender a cómo pedirle.
qué es lo que mi recomendación? Miren, meterse de cabeza con eso. Porque que efectivamente, como dije yo, tenemos que trabajar lo humano, pero sin perder de vista la tecnología, sin perderla de vista. Entonces lo que deberíamos estar haciendo ahorita es meternos un puñal en cómo usar esto para poder hacer muy bien precisamente lo que queremos hacer. Porque es que yo en uno de los, bueno, de hecho por eso he creado estos diplomados, que los van a ver si me siguen por Instagram, ¿ok? De neurociencia en el diseño del ser, neurociencia del cuerpo y la gestión emocional. Pero, por ejemplo, yo quería hacer una dinámica con una película. La película es del año 95. Y yo no tuve que decirle a nadie, mira, de tal película quiero que me hagas un listado de las emociones y en qué escena se muestran las emociones principales. Y él ya se sabía la película, ya se sabía los personajes, ya se sabía todo. Una película del año 95. O sea, no tuve que darle más referencia. Y tú le dices, tengo que hacer una conferencia sobre tal libro. Ya se sabe el libro la mayor parte de las veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a usar esto. En el caso de los coaches, mira, pues yo creo que todavía tenemos mucho campo de trabajo, ¿ok? Y tal vez incluso auxiliados por inteligencia artificial, porque si tenemos que hacer una sesión por acá, por Zoom, vamos a tener aplicaciones que te van a estar diciendo en qué estado emocional está la persona, ¿cómo se dice? Si te está diciendo la verdad o no, te va a analizar, si además si tienes un smartwatch, te va a decir su ritmo cardíaco y una cantidad de cosas y va a ser información que tú puedes usar como coach con el debido permiso de la persona, por supuesto, ¿no? Pero eso va a estar a disposición de los coaches, ¿ok? De hecho, las compañías de seguro en poco, y todo esto estamos hablando, ya les digo, yo sigo, porque la manera de aprender esto es con la gente más joven, ¿ok? Con los más jóvenes. Entonces yo sigo muchísima gente, he ido seleccionando lo que considero que mejor lo manejan, gente muy joven, y ellos hablan de tiempos de perro, de eso de que un año de un perro son 10 años humanos. Pues yo decía, mira, lo que nosotros pensamos que iba a salir la nueva versión en un par de años, lo sacan en un par de meses. La actualización que pensamos que podría demorar unos meses, demora unos días. O sea, esa metáfora de esa aceleración, estamos metidos en eso, totalmente metidos en eso. ¿Okay? Y esto es todas las semanas y todas las semanas y todas las semanas. Lo que tenemos que estar al tanto, usarlo e incluso pensar cómo lo puedo usar para el trabajo del coaching. Yo le doy a cualquiera de los modelos que hay ahorita. Hay Claude, Gemini, ChatGPT, ¿ok? Que ya le digo, es muy diferente a la versión gratuita, a la versión paga. Yo le doy una transcripción. De hecho, le doy el audio. Me transcribe la sesión de coaching, le doy las competencias de la ICF y le digo que me las evalúe, que me evalúe esa sesión de coaching según las competencias ICF. Y me hace la evaluación de la sesión de coaching. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está? Primero, aprender los trucos y luego en la malicia y de cómo trabajar con eso. Ahí está, en la creatividad y la malicia que le pongas de cómo pedirle las cosas. Tú le dices a cualquiera de estos modelos, que no son inteligencia artificial, son modelos masivos de lenguaje en realidad, explícamelo como si fuera un niño de 5 años, explícamelo como si fuera un niño de 15 años, ¿okay? Hazme un gráfico, sepáramelo, quiero que ahora me hagas un post para Instagram. Es la malicia como se lo pides. Según la malicia de que le ponga, le vas a lograr sacar las cosas a estos modelos. Pero la única manera es meterse allí, darle, probarlo y sacarle provecho. Así es. Gracias, Juan Carlos. Bueno, por aquí veo algunos comentarios, también veo algunas manos levantadas. Gracias, Alberto. Veo al que se conectó, Alberto Bichou, y nos comparte algunos libros. Qué bueno que estés acá, Alberto. Te he seguido por allí tu trabajo en el grupo de Juntos Somos Más con Gerardo Silver. Vamos a dar, Maru, adelante. Tienes la mano levantada. Sí, muy cortito porque entiendo que estamos cortos de tiempo. Yo justo voy a estar dando una charla de inteligencia artificial para coaches conscientes en el Congreso de Córdoba en junio y trabajo con emprendedores de tecnología hace 10 años y en la charla he metido Maturana todo lo que he podido. Estoy muy preocupada porque lo que observo es que toda esta tecnología cae en una sociedad consumista en donde la adicción está en ascenso y la salud mental
las enfermedades mentales también. Entonces, para mí, es muy rápidamente, como Steve Jobs ya lo predijo en 1985, va a haber coaches virtuales que te lean las emociones, que te lean... Entonces, la adicción a la tecnología va en ascenso y para mí ahí es en donde nosotros como coaches deberíamos estar mirando cómo hacer para nivel social. Quiero ver qué ideas tienes al respecto, digo, porque si no, como que corremos de atrás. Tal cual, tal cual. De hecho, cuando escuchas a los especialistas, pues hay una cantidad de científicos, o sea, una cosa científica, hay papers científicos, ¿ok? Por ejemplo, hay un paper que yo le saqué la parte de atrás, que son 26 tips para cómo interactuar con modelos masivos de lenguaje, ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera, ¿no? Entonces, hay tips para cómo interactuar con ellos, pero cuando tú escuchas a estos científicos, ellos dicen, mire, el impacto que esto va a tener en la humanidad no es como cuando apareció Internet, es como cuando apareció el fuego, ¿ok? Es como cuando apareció el fuego. Ese nivel de impacto va a tener esto. Y por supuesto que es lo que tú dices, Mario, o sea, es estar conscientes de esto. Ahorita, en esta semana, cuando la gente de OpenAI, que es la gente de ChatGPT, sacaron este modelo 4O, que ahora va a tener una modalidad de conversación, que además tiene emociones, que tiene, ¿cómo se llama? Sarcasmo, hace chistes. Había un muchacho que decía, mira, voy a una entrevista de trabajo, ¿qué te parece si me pongo uno de los investigadores de ellos, ¿no? ¿Qué te parece este sombrero? Y él dice, jajaja, se ríe. Bueno, es muy icónico, pero no creo que te sirva para la entrevista de trabajo, le dice la inteligencia. De hecho, yo les recomiendo una película porque los que hacen cine y serie, ellos están informados de todas estas cosas con muchísima antelación. La película Her es precisamente una evidencia de eso. O sea, es la interacción, en este caso de Joaquín Phoenix, con ellos lo llamaban sistemas operativos, pero es un modelo de estos masivos de lenguaje, que lo comprabas, lo abrías, lo activabas y comenzabas a conversar con él. Y es impresionante cómo conversando, que era la voz de Scarlett Johansson todo el tiempo, quien hacía de este modelo masivo de lenguaje, pasa por todas las emociones durante la película. Y toda la película es él conversando con esta inteligencia artificial, con este modelo masivo de lenguaje. Pero pasa por todas las emociones, los celos, la rabia, el amor, la alegría, la tristeza, porque como dice Maturana, y eso también adelantando, o sea, la mente no está en el cerebro, ¿ok? La mente está entre nosotros, en ese espacio psíquico relacional que generamos entre nosotros. Pues eso lo decía Varela, Flores, Maturana. O sea, nosotros somos parte de mentes distribuidas, ¿okay? Y las generamos en la interacción. Y en la interacción sabemos el poder que tiene el lenguaje. En la interacción lingüística con un modelo, pues te pasa por todas las emociones. Y es lo que nos muestra la película Her, que se la recomiendo también. Y la película tiene muchísimos años antes de que esto estuviera disponible. Entonces, todo eso va a estar allí. Lo que yo creo que tenemos que estar es bien preparados, manejando estas cosas con toda la habilidad, porque nos ahorra una cantidad de trabajo fastidioso, nos permite hacer trabajo creativo, ¿ok? Tú le puedes decir, mira, tengo que hacer tal cosa, no sé qué más, dame unas ideas por una charla, y te da 8 ideas. Bueno, no, a mí me interesa esta y esta y esta. Y sobre esa cosa importantísima, tienes que saber del tema. Ni se te ocurra ponerte a hacer cosas y lo que te dé, entregarlo. No, ni loco. Tú tienes que saber del tema que estás trabajando para tener criterio, para decir, no, mira, esto no es, esto sí es, porque estos modelos alucinan, se llama así, alucinar. O sea, y es lo que aquí en Venezuela ya decimos, lo que no sabe se lo inventa. Lo que no sabe se lo inventa, así de fresco. Entonces tienes que tener un buen criterio para tú decir, no, mira, esto no está bien, esta palabra no me gusta, esta palabra sí me gusta, y tú tienes criterio para darle tu toque, ¿no? Entonces, tenemos que saber del tema, pues estos modelos hasta ahora alucinan, ¿ok? Entonces, tengo que saber de lo que estoy trabajando. Tener criterio, pero claro, es como tener un asistente. Yo inventé una mentoría que se llama inteligencia artificial generativa para novatos. Y son mentorías 1 a 1 con la persona. Hasta ahora, con los que he trabajado, casi que me quieren hacer escapularios, pues porque se me quieren nombrar santo, porque Dios mío, la cantidad de trabajo que me quitaste de encima. Esto es como tener un asistente, y por supuesto tú tienes un asistente y lo que el asistente te da tú no lo publicas, tú lo revisas.
que se equivoca también, los asistentes humanos también se equivocan y no por eso lo despides a la primera, ¿ok? Entonces es un poco switchearnos, darnos cuenta de que esto está aquí. ¿Qué cosas son en cuanto a peligros? Bueno, el primer peligro que veo yo tiene que ver con los deepfakes y los fake news, ¿ok? Porque ahora yo puedo tomar una persona, lo hicieron con Biden y a Biden lo pusieron a decirle a sus electores que no fueran a votar. Yo me imagino, bueno, no sé, si los que tengan referencia aquí en Venezuela, si cuando aquel abril de, no me acuerdo qué año fue, 2000, no sé qué. Bueno, en vez de decir, no, fulanito fue y le dijo a Chávez que si quería renunciar y él dijo que aceptaba. Si hubieran puesto a Chávez delante de la televisión a decir, mire, yo renuncio, y tú lo hubieras visto y lo hubieras escuchado con su voz, bueno, la historia puede haber sido otra, ¿ok? Y eso se puede hacer actualmente y lo puedes hacer hasta con versiones gratuitas, ni siquiera paga. Agarras a una persona, le clonas la voz y lo pones a decir cosas, ¿ok? Entonces, ese es un peligro muy grande y un peligro muy grande para las democracias. El segundo, que es más grande todavía, es el tema que hablamos de lo laboral. Y el tercero, que hay mucha discrepancia de si suceda o no suceda, es que todas estas empresas, esto no lo hicieron el acceso público, sencillamente para que nosotros les entrenemos a los modelos. O sea, esto no es que se volvieron las Madres Teresa de Calcuta. No, estos modelos los hicieron públicos para aprovecharnos a nosotros y que les entrenemos los modelos. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos entrenando esos modelos. Y todas esas empresas están en una carrera a muerte por lograr no la inteligencia generativa, que es lo que tenemos hasta ahorita, sino la inteligencia general. Y la inteligencia general es lo que decía Jorge, que es lo que pudiera ponernos en la singularidad de tener una inteligencia que sí sea consciente, que tenga habilidades mucho más allá de las habilidades humanas y que posiblemente tenga intereses distintos a los nuestros. Entonces, si nosotros no logramos atajar, conciliar los intereses nuestros con los intereses de esa inteligencia general, la IAG, ahí sí pudiéramos tener problemas graves, ¿ok? Y ahí es donde pudiéramos tener problemas graves, cuando lleguemos a la inteligencia general. Y ya le digo, todas estas empresas están matándose por ver quién es el primero en lograr la inteligencia general. Ahí sí pudiéramos tener problemas. Pero bueno, unos dicen que eso está muy lejos, otros que está muy cerca, ya eso es otra cosa. Chévere, gracias, Mar. No sé, ¿alguien más o...? Harari dice que podrían llevarnos a una nueva extinción. Ese desarrollo podría. Ya, gracias Juan Carlos por todo lo que nos has compartido. Yo creo que fue como una breboca para motivarnos a meternos más en este mundo. También vi que Alberto dejó unos regalos por allí, unos libros y una invitación a un coloquio de inteligencia artificial. Gracias, Alberto. No sé si alguien más quiera decir algo o si no ya vamos cerrando porque estamos sobre la hora. Disculpa, Luis Eloy preguntaba aquí que yo iba a decir algo sobre los seguros. Sí, tal cual. Recuerden que no nos van a renovar las pólizas de seguro en poquito tiempo si no andamos todo el tiempo con un smartwatch puesto, algún tipo de pulsera que nos van a poner, que nos va a estar midiendo nos va a estar escaneando permanentemente porque ¿qué cosas van a suceder? Y ojalá que sea así. Bueno, de hecho ya se están descubriendo medicamentos que antes demoraban años de investigaciones, ahora se descubren muy rápido los medicamentos gracias a la inteligencia artificial. Eso tiene una gran ventaja. Vamos hacia una educación, hacia una medicina totalmente personalizada, porque hasta ahora hasta el medicamento más caro que pague es un genérico. Por eso tiene posibles efectos secundarios, porque no saben cómo te va a sentar. Pero la medicina va hacia unos medicamentos hechos para tu genoma, ¿ok? Y la educación también. Vamos hacia una educación que va a ser totalmente personalizada en función de las características del individuo. Va a ser la educación. No lo que hacemos hasta ahorita, que es meter un poco de niños en un salón y decir lo mismo para todos, a ver a quién le encaja y a quién no. Entonces vamos hacia una medicina totalmente personalizada, hacia una educación totalmente personalizada también. De hecho, bueno, yo vengo del ámbito educativo. Siempre digo que si a un cirujano de hace 100 años lo metes actualmente en un quirófano, no sabe qué hacer, no sabe para qué sirve todo ese poco de aparato y no sabe ni dónde se prende la luz. Pero tú agarras a un docente de hace 100 años, lo metes en un salón de clase actualmente
y da su clase como si no hubiera pasado nada. Porque en 100 años no ha pasado nada en el aula de clase. Entonces, eso es una cosa que, de hecho, bueno, yo creo que la educación se está transformando actualmente. ¿Ok? Pero bueno, chévere. Así es. Bueno, excelente. No tengo más preguntas por acá. Yo quería intervenir Adelante. para agradecer la existencia de Juan Carlos Herrera en el mundo del coaching. Siempre cuento la anécdota que la primera vez que lo escuché, yo salgo de la salón de clase diciendo que yo no entendía nada, que ese profesor no se le entendía nada. Ese era mi juicio, ¿no? No se le entiende nada, nada, nada. No se le entiende nada lo que dice. Y Jorge, pero ¿cómo? Yo no se entiende nada. Bueno, yo vi clases con él viernes y sábado. El sábado en la noche me voy a mi casa a dormir y a las 3 de la mañana me cayeron todas las lochas de todo lo que yo supuestamente no había entendido porque no quería entenderlo, bueno, me convenía, por supuesto. Mi cerebro tenía ahí una resistencia. Este, Estaba hablando de Maturana, los caminos explicativos, el observador que somos. Lo de que no tenemos la verdad, a mí no me convenía obviamente entender nada de eso. Y a las 3 de la mañana me levanto a llorar. O sea, eso fue que me desperté y empecé a llorar. Eh, eh, a partir de ahí, bueno, empecé a tener una relación con Juan Carlos muy cercana y reconozco su inteligencia, el valor de la profundidad de sus análisis, la constante búsqueda. El además compartir todas esas cosas que va descubriendo. Juan Carlos me comparte todos los libros, de hecho me dice qué preguntas tienes, qué cosas estás indagando, sobre qué estás analizando y lo entrega. Me envía libros, tesoros a mi WhatsApp. Y, y bueno, Juan Carlos, en esta semana del coaching, quiero agradecerte tu existencia en el mundo del coaching, tu inteligencia y toda tu entrega. Gracias por ser formador de coaches. eh, Gracias por existir. Te valoro y te aprecio mucho y honro de verdad tu existencia. Gracias, gracias a ti. Y a Jorge, y a Cien, y a Janet, que la escuchaba ayer y decía, oye, pues parece que lo de los caminos explicativos por allí le impactó, Y no escuchaste a definitivamente. Carelli, pero Carelli también hizo alusión a conversaciones Sí, contigo. Sí, está sí. bien, está bien. Entonces, en esta semana decíamos, no, pues tú eres summa cum laude, y no, yo soy summa cum acompañado. O sea, estoy muy bien acompañado, eso sí, eso sí. Entonces, bueno, encantado, encantado por supuesto, y gracias a ustedes por generar estos espacios, precisamente de compartir, de, de convivir, pues, espacios amorosos, matrísticos, como dice Maturana. De hacer Gracias, gracias, mente. gracias. De hacer mente. Así es, así es. De hacer mente. Bueno, Sí. gracias Norby por ese cierre afectivo, que hacía falta ese cierre en la semana del coaching. De verdad agradecidos a todos los que nos acompañaron. Vi nombres que estuvieron constantemente todos los días acompañándonos. Gracias por su participación en la semana del coaching de Cien Instituto y esperamos próximamente tenerles noticias de las cosas que estamos haciendo. Seguramente algo de inteligencia artificial va a venir por allí. Así que agradecidos a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Sí, chao. Gracias a ustedes, gracias. Chao, chao.